Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén viendo. Este es un nuevo episodio de El Búnker, un espacio que nosotros hemos denominado de esa manera porque es básicamente un refugio en el cual nos ponemos a reflexionar y a pensar de manera libre, perdón, nos ponemos a reflexionar de una manera que nos permita llegar a distintas ideas y a distintas reflexiones. Y hoy, de alguna manera, eh, la primera idea que se me había venido a la cabeza para volver a retomar este ciclo es la de la de por qué elegimos lo que elegimos. Siempre vamos a hacer mucho de esto a lo largo de, de nuestros episodios, lo vamos a hacer bastante, el tema de hablar de por qué elegimos lo que elegimos, por qué optamos lo que optamos, por qué tenemos esta compulsión a creer que es más importante para nosotros determinado sentido de pertenencia y por qué determinada representación. Bueno, el tema de la representación, muchas veces nos preguntamos o queremos encontrar respuestas a cosas de la vida, no solamente a cuestiones meramente políticas o cuestiones que tienen que ver con las elecciones ideológicas o elecciones comerciales o elecciones de toda índole. Vayamos un poquito a la trama de todo esto y a la trama de cosas que he reflexionado durante mucho tiempo y he pensado durante mucho tiempo. Todas las personas tienen una manera de ver el mundo, de manera amorfa, es decir, no hay una forma, no hay una... no está determinado por una determinada formulación o una determinada forma. Sin embargo, a pesar de que todos tenemos una determinada manera de ver el mundo, no siempre se corresponde con lo que nosotros podríamos denominar ideología organizada en nuestra cabeza, sino que es simplemente una subjetividad a partir de la cual nosotros miramos esa realidad. Esa subjetividad puede ser más o menos caótica, más o menos puede tener este, determinadas, puede tener más o menos organicidad, más o menos sistematización en base a si una persona ha leído más o menos o está más o menos informada o más o menos politizada. Bueno, hablando de politización, en algún momento voy a hablar de eso, amparándome un poco en lo que aprendí de Ángel Fareta, el escritor y crítico de cinematográfico, entre otras cosas. Eh, pero bien vale hablar de por qué las ideas o las ideologías no tienen forma, no están formateadas y solamente se conceptualizan a partir del orden de la representación. Bueno, lo que nosotros hacemos con todo esto es tratar de entender, que entender no es justificar, ¿no? ¿Qué es la lógica de la representación? Vos te preguntarás, ¿para qué nos sirve entender la lógica de la representación? Bueno, en realidad uno lo ha reflexionado mucho para poder tratar de entender cosas que son muy importantes para nosotros. Quizás para aquellas personas que estamos politizadas o que tenemos un grado de participación política, el tema
en tema de tratar de entender por qué nos representan determinadas cosas, es algo muy importante. ¿Por qué votamos lo que votamos? ¿Por qué una persona que por ahí no le conviene votar a un proyecto político de, de determinada ideología libertaria, por así decir, termina eligiéndolo? Porque prefiere eso antes que lo que en realidad los países desarrollados han construido, que son estados fuertes, como para que la sociedad, entre comillas, descanse en eso para poder desarrollar su vida. Bueno, la idea con este video es tratar de encontrar una explicación de por qué. Y lo vamos a hacer muy seguido esto para que quede bien claro porque es algo que uno, insisto, lo voy a decir muchas veces, lo he pensado muchas veces, lo he pensado desde hace muchísimo tiempo y creo que ya es hora de que trabajemos con esto de manera más profunda. Todas las personas tenemos un sentido de pertenencia a una manera de ver el mundo, eso sería la ideología. Y después está el orden de la representación, que es lo que sistematiza de alguna manera, lo que encarna de alguna manera materialmente esa ideología. Pero tiene que haber como un puente que explique eso que es esa forma de pensar de manera amorfa que todas tenemos. Todos tenemos una forma de pensar, una manera de ver el mundo, de manera más o menos sistematizada. Para que exista esa forma, esa de alguna manera ideología emocional, tiene que haber un sentido de pertenencia. ¿A qué? A una manera de ver el mundo. Esa manera de ver el mundo se corresponde con lo que la persona es o con el origen social o con las necesidades. No necesariamente. No, particularmente muchas veces no. La manera de ver el mundo, el sentido de pertenencia muchas veces tiene que ver con cuestiones que son que vienen de la educación, que vienen del contexto, que vienen de la matriz comunicacional que heredamos. En absoluto, el sentido de pertenencia a esa manera de ver el mundo se corresponde con lo que una persona necesariamente debería tener. Y sin embargo lo tiene, porque hay, como bien decimos, una ideología. Y al mismo tiempo, esa ideología nos lleva a un sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia nos lleva a un sentido de pertenencia a una manera de ver el mundo. ¿Qué es lo que une eso a la representación? La lógica. La lógica. Es decir, la lógica de la representación es cuando entendemos, no justificamos. Es cuando decimos que existe algo, perdón por mi perro, existe algo que de alguna manera unifica el criterio de ese caos que tenemos en nuestra cabeza, unifica eso con una representación. Es decir, tenemos una emocionalidad consumista frente a determinadas cuestiones y nuestra representación, lo que nos representa culturalmente o a nivel de consumo o a nivel de alimentación o a nivel de elección o de costumbrismo, es algo que es así, es algo que elegimos o que optamos en mayor o menor medida. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de todo esto? Es que la lógica de representación es lo que nos permite entender
de que no existe un no lugar. Las personas muchas veces creemos, o muchas veces las personas creen, que todo se da porque se da así, porque nuestro sentido de pertenencia, una manera de ver el mundo, está dado así y no lo podemos modificar porque es así, porque nacimos en una familia, en un contexto, porque nacimos en una determinada circunstancia. Sin embargo, el sentido de pertenencia a una manera de ver el mundo es una construcción, es decir, no necesariamente ese sentido de pertenencia a una manera de ver el mundo nos genera conciencia de lo que nos rodea, nos genera una conciencia plena de lo que comunicamos o de lo que recibimos en términos de comunicación. Uno ha estudiado muchísimo la comunicación, la historia del mundo, la historia del país, como para darse cuenta de que somos lo que comunicamos, pero también somos lo que asimilamos de lo que recibimos de la comunicación ajena. Por lo tanto, cuando logramos entender de que este caos sistemático que nosotros tenemos acá es simplemente una ideología que no tiene forma y que adquiere forma en la representación. Puede ser cuando compramos algo, cuando votamos algo electoralmente, cuando manifestamos algo, estamos conceptualizando. La forma en que conceptualizamos, la lectoescritura, la lectoexpresión, ahí es donde se sistematiza nuestra manera de ver el mundo. Y muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces las personas no se dan cuenta de que la manera de sistematizar algo es a través de la conceptualización y es el orden de la representación lo que los define. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve porque encontramos la lógica de la representación. ¿Y cómo es? Vuelvo a repetir, la lógica de la representación, lo que explica por qué y porque hay un sentido de pertenencia a una manera de ver el mundo. Ese sentido de pertenencia está validado por nuestra visión de la cultura, por nuestros aprendizajes, por nuestros traumas, por lo que hemos asimilado de pequeños, por lo que hemos aprendido, por nuestros caprichos, entre comillas, emocionales. Bueno, todo eso lo iremos explicando con el correr del tiempo, pero sí queda claro que lo político, este, de alguna manera, es un punto de partida, porque todos los seres humanos somos políticos, y acá en Argentina en algún momento voy a hablar de por qué Argentina es un país despolitizado, porque creemos que la política no nos tiene que interesar, o por qué creemos que ya de por sí, por el solo hecho de ir a votar o por el solo hecho de tener una conducta cívica, ya estamos en sintonía con lo que pasa o o aquello que nos rodea, o tenemos conciencia con lo que nos rodea, cuando en realidad la conciencia es algo que debe aprenderse de manera permanente. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, estoy en TikTok, Ariel Mayo o Ariel M, en Twitter arroba guión bajo Ariel Mayo. Voy a tratar de hacer videos de manera mucho más seguida, pero bueno, esto ha sido todo por hoy y vamos a hacer mucho más videos en relación a reflexiones. Esto es el búnker, es un punto de encuentro entre vos y yo, como para que intercambiemos ideas y ojalá sirva para ser disparador de conceptos e ideas que puedan llegar a ser útiles. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.